Ay, ya estamos grabando. Bien, señor Roberto Howard, muchas gracias por la entrevista del día de hoy. Sabemos que es un psicólogo con una amplia experiencia en diversos cargos, así que voy a realizarle una serie de preguntas y espero que me responda con la mejor o lo mejor posible. Ujú. Bien, empezamos con el bloque número uno, que es la concientización sobre los cambios emocionales, cognitivos y conductuales. Ujú. Ah, ¿Cuáles son las señales de alerta que los familiares y amigos deben tener en cuenta para detectar estos cambios? Ya, ok. Mira, justo hablando digamos, del público objetivo, que son jóvenes varones de 20 hasta 35 años, tenemos primero que poner sobre la mesa cómo se trabajan las emociones, ¿no? Eh, digamos, actualmente nosotros tenemos, desde desde que nosotros construimos nuestra identidad, la construimos de manera binaria, ¿no? Eres hombre o eres mujer, ¿no? Y eso significa que tú, al ser hombre o al ser mujer, tienes una serie de características o debes cumplir una serie de características para poder ser aceptado por la sociedad. ¿Qué es lo que sucede? Que muchas veces estas características asignadas al género también, digamos, al ser un poco rígidas, también traen una serie de problemas. Y esto tiene impacto justo en este público, ¿no? De jóvenes varones peruanos de 20 a 35 años. Eh, el problema con esta asignación de género masculino es que no se trabaja con las emociones, precisamente, ¿no? Cuando uno va creciendo a través de la adolescencia, se va dando cuenta de que hay cosas que un hombre debe hacer o no debe hacer. ¿Por qué? Porque la sociedad lo dice de esa manera y es reforzado a partir del grupo que tienes al costado, tus amigos, ¿no? Entonces, digamos, un hombre no puede llorar, para empezar, ¿no? Un hombre no puede hablar de emociones, porque hablar de emociones te hace menos hombre, ¿no? Y es a partir de esto que el hombre, en vez de comunicar, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Me siento triste, que eso es algo muy complicado que suceda. O sea, es como que tú vayas con tu amigo y le digas a tu amigo, uy, ¿sabes qué? Me siento muy triste. Eso, que en realidad es una manera sana de tratar las emociones porque hay que expresarlas para poder trabajarlas, es algo que no sucede, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace un hombre, ¿no? De 20 a 35 años? Guardarse las cosas y afrontar los problemas que tiene como diciendo, ya, pues, ¿qué va a pasar? ¿No? Ya, pues, ya, ¿qué va a pasar? Así será, hay que hacerlo, pues, hay que hacerlo. Cuando por dentro o hay un duelo interno porque se siente la pérdida del trabajo, la pérdida de la pareja, la pérdida de un grupo de amigos. Todo ese tipo de situaciones afectan a los seres humanos, nos afectan a las personas y nos requiere un trabajo emocional que se debería hacer. Pero en el caso de, digamos, este público específicamente, se evita hablar de emociones, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a encontrar como, digamos, como principales cambios, ¿no? Una persona va a estar más irritada, ¿no? Va a ser más reactiva, sobre todo. Y lo vas a ver muy bien, seguramente, si es que alguien ha manejado o ha ido por las calles de Lima, el, cómo las peleas pueden surgir muy rápidamente entre conductores hombres, ¿no? ¿Por qué? Precisamente porque el poco trabajo sobre las emociones impacta en cómo nos comportamos a nivel conductual, digamos. A nivel cognitivo, nosotros pensamos, yo soy hombre, yo debo hacer estas cosas. A nivel emocional es, no voy a hablar de esto, me lo guardo nomás, no lo voy a comunicar. Y todo eso decanta en un comportamiento que no es adaptativo, porque finalmente vas a ir a la calle, te vas a pelear,
te puede caer un golpe, te pueden maltratar el carro, te pueden llevar a la comisaría, te pueden denunciar. Finalmente, el no trabajar tus emociones, las ideas que nosotros tenemos en la cabeza, que es el hombre no puede llorar, el hombre no puede hablar de emociones, etcétera, 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 van a decantar en comportamientos que no son adaptativos. Y muchas veces esos comportamientos que no son adaptativos terminan en violencia. No solamente las peleas en la calle, sino también la violencia hacia otras personas. Ahora, en esta época, vemos mucho cómo la violencia hacia la mujer tiene índices muy grandes y responde a esto también. Cómo nosotros, cuando vamos construyendo nuestra identidad en la adolescencia, tenemos una serie de ideas que están en la cabeza y que se van viendo reforzadas por nuestros grupos, ¿no? Por nuestros amigos, por nuestra familia, por la sociedad en general, ¿no? Y cómo finalmente eso, cuando ya somos jóvenes adultos, las ideas, las emociones no trabajadas terminan en un comportamiento no adaptativo, ¿no? Que muchas veces es violento. Entonces, sí, eh, para mirar cambios, el más o el principal es una persona que va a estar muy irritada, va a ser muy reactiva, probablemente, y que no va a hablar, ¿no? De emociones no va a hablar, o sea, ese comportamiento se va a incrementar, ¿no? Si antes hablaba poco de emociones, ahora no va a hablar nada, ¿no? Eso no existe, va a estar tirado para un costado. Ok. Bien. Ahora pasamos a la segunda pregunta. ¿Qué factores pueden contribuir a la aparición de estos cambios en la salud mental de los jóvenes varones? Ya. Eh, Nosotros muchas veces cuando hablamos de, digamos, de violencia, por ejemplo, hablamos de factores protectores y factores de riesgo, ¿no? Los factores de riesgo son los que más te acercan a, digamos, en este caso, una conducta inadaptada, ¿no? Y los factores protectores son los que te alejan de esos problemas, ¿no? En este caso, como factor de riesgo se puede tener el entorno, ¿no? El entorno en el cual se vive, donde de repente la violencia ha sido normalizada también, ¿no? Eh, el entorno social, llamando entorno social a los grupos de amistades, el grupo familiar, la familia nuclear inclusive, las dinámicas de comunicación, que es algo que no se toca mucho, pero la forma en cómo te comunicas también influye en que tú seas más violento o seas menos violento, ¿no? Es diferente a que yo te pida las cosas por favor desde que eres niño, a que yo te dé un grito o te dé un lapo en la cabeza, ¿no? Entonces yo entiendo, la forma de pedir las cosas es dándole golpes a la gente, ¿no? Así consigo que la gente haga cosas. Entonces, eso, por ejemplo, son factores de riesgo. Te acercan más a tener conductas inadaptadas. Y como factores protectores, también, por ejemplo, los chicos que se encuentran en lugares peligrosos de repente, ¿no? Donde la violencia está más normalizada y entran a un equipo de fútbol, ¿no? Y se encuentran con otras personas, ven que con la disciplina, con el trabajo, se pueden lograr otro tipo de cosas, ¿no? El estar en otros ambientes también implica un factor protector, te va a alejar de eso. El poder comunicar tus emociones, que ahora se está hablando un poco más, entonces hay familias que fomentan la comunicación de las emociones de los varones, ¿no? Entonces, hablar de tus emociones, saber que el estar triste no te hace menos hombre o no eres menos que otra persona, por decir, estoy triste, me duele esto, quiero llorar, extraño a esta persona, que ese tipo de mensajes que son emocionales, no está mal tratarlos, no está mal conversarlos, ¿no? Eso también es un factor protector. Eh, y bueno, finalmente, también como que es algo que está un poquito fuera del control, que es cómo la sociedad te va recompensando, ¿no? O sea, cada vez que nosotros hacemos algo, la sociedad nos dice está bien o está mal, ¿no? Entonces, eso también, digamos que es como engloba todo, pero también te puede acercar a tener conductas inadaptadas si es que
la violencia, por ejemplo, está normalizada. Por ejemplo, ¿cuáles serían las conductas inadaptadas más clásicas y comunes en estos casos? De hecho, es la violencia, ¿no? La violencia, llámese golpes, ¿no? Ese es como el ejemplo principal. En el caso de los hombres, la Mm. violencia está muy representada a través de los golpes, ¿no? Porque hay otros tipos de violencia, ¿no? Eh, como la violencia a través de la comunicación, a través de la manipulación, que también sucede en las llamadas parejas tóxicas, ¿no? Es, yo no te digo exactamente lo que quiero, pero te doy a entender una cosa, ¿no? Ese tipo de comunicación a medias también es un tipo de violencia. ¿Por qué? Porque ejerce presión sobre otra persona, conociendo cómo esa persona va a reaccionar y consigues algo, ¿no? El tipo de comunicación también es un tipo de violencia, pero digamos, la que más se ha visibilizado es la violencia a través de los golpes. Lo vas a ver inclusive en partidos de fútbol, ¿no? Están jugando fútbol y se van a las peleas, ¿no? Se empiezan a golpear. O los ves con los conductores de auto, que uno ya está a punto de bajarse del carro para pegarle al otro. O digamos también cuando hay cualquier tipo de discusión en una cola, ¿no? Que esto, que lo otro, y empiezan a gritar, que esto, ¿no? Eh, todo ese tipo de reacciones son reacciones violentas. Entonces, la violencia se ve, digamos, se manifiesta de diferentes maneras, pero la principal, observada al menos acá en nuestra sociedad, es a través de los golpes. Ok, ok, entiendo. O sea, en nuestro caso, los hombres, lo que predomina más es el tema de la agresión física, ¿no? Así es. Ok. Bien, la tercera pregunta es, ¿qué consecuencias pueden surgir si no se abordan adecuadamente estos cambios en la salud mental de los jóvenes varones? Bueno, las consecuencias ya las estamos viviendo en realidad y es por eso que desde algunos sectores se trata de hablar de salud mental, porque salud mental era algo que, o sea, no se hablaba, no se conocía y inclusive ahorita todavía sigue siendo la última rueda del coche, ¿no? Porque si vemos la inversión que se tiene en salud mental es muy poco, ¿no? Para los problemas que tenemos. Consecuencias principales, la violencia contra la mujer. Hemos visto a mujeres que han muerto quemadas, ¿no? Porque no quería regresar con el hombre, o violencia física en el hogar, maltrato a los niños, eh, y también, bueno, finalmente también deriva en el crimen, ¿no? Porque se termina cometiendo actos delictivos. Entonces, como consecuencia, en general tenemos violencia y violencia también que termina en actos delictivos. No hablando de robos específicamente, sino de feminicidios, ¿no? Que es un delito, definitivamente. Entonces, la violencia es una de las consecuencias principales que las estamos viviendo ahorita, lamentablemente, ¿no? De hecho, lo que acabas de decir me parece súper interesante porque yo solamente tenía pensado de que una consecuencia de esto sería como que, si yo tengo depresión, la consecuencia es que voy a salir mal en los estudios. Pero tu enfoque es mucho más macro, ¿no? Hablas de violencia en la mujer, en la familia, en los hijos, asaltos y todo eso, ¿no? Es... Claro, Ujú. o sea, ahorita estamos como hablando de un grupo grande dentro de la población, pero si nosotros vamos delimitando un poquito más, vamos a encontrar que hay problemáticas diferentes, inclusive por otro tipo de variables, ¿no? Por ejemplo, en lugares o distritos donde hay más violencia, probablemente los problemas van a ser distintos a distritos donde hay otro tipo de violencia, ¿no? Ujú. Hablábamos que hay violencia del tipo física, ¿no? La agresión física, y violencia también psicológica a través de la comunicación, ¿no? En algunos lugares suceden las dos, y en otros lugares es predominante uno y predominante otro. Y si lo vemos a nivel socioeconómico, también problemas como depresión, ansiedad, se ven manifestados, pero
o digamos, los números nos indican que la ansiedad y la depresión no son precisamente problemas que afecten más a los hombres, sino a las mujeres. Entonces, cuando hablamos de hombres, hablamos mucho de violencia. Cuando hablamos de mujeres, hablamos mucho de depresión, ansiedad o juntas inclusive, ¿no? Entonces, también, digamos, la salud mental tiene una serie de problemas que van a ir o se van a ir acomodando de distinta manera según cómo estamos distribuidos en la sociedad, ¿no? En nuestra sociedad, de manera binaria, hombres, mujeres tienen así estos problemas, estos problemas. Ahora, hablando también de comunidad LGTBIQ+, ahí vamos a ver cómo los problemas se van combinando o las consecuencias se van combinando, porque tendríamos ahí que delimitar también. Estamos hablando eh, de hombre como identificación de género o estamos hablando de orientación sexual, que es distinto, ¿no? Porque los problemas ahí van a ser mucho más precisos, mucho más finos, dependiendo de cómo delimitemos a la población, ¿no? Pero sí, de hecho que este, hay muchas consecuencias. Pero hablando de jóvenes peruanos, hombres, violencia es uno de los principales en realidad. Ok, ok, está muy bien. Ahora pasamos al bloque 2, que habla sobre las acciones concretas para mejorar la salud mental. Ujú. Bien, ¿qué tipo de acciones concretas pueden llevar a cabo los familiares y amigos para mejorar la salud mental de los jóvenes? Ya, bueno, de hecho que una de las cosas principales es visibilizar, ¿no? El tema, creo, es la principal acción o sea, hablemos de emociones, ¿no? Es importante, o sea, no es que por ser hombre dejes de sentir algo, ¿no? Si se te murió tu perro, te pones triste, eso es lo natural, eso es lo normal. Te dejó tu enamorada, te engañó con otro, es normal que estés triste, es normal que estés enojado, o sea, esas cosas suceden. Pero claro, el estigma es, ¿no? El hombre no puede decir que le pusieron los cachos, no puede decir que lo trataron mal, no puede decir, etcétera, no puede decir un millón de cosas, porque tiene que ser el hombre fuerte, ¿no? Que tiene que poder con todo, que tiene que dominar todo, ¿no? Entonces, visibilizar primero que esas cosas, primero, le suceden a todos, hombres y mujeres, a todos les sucede, y que los hombres también pueden hablar de eso, ¿no? Que lo pueden hablar libremente. Este, visibilizar una de las acciones principales. Lo otro, a nivel familiar, conversar, ¿no? También brindar los espacios. ¿Qué sucede mucho? Que dentro de digamos, de las familias nucleares, no existe un espacio para poder expresar algunas cosas, ¿no? No sé, con familias que son muy verticales o que pueden ser muy, o digamos, muy rígidas con las normas, con diferente tipo de cosas, eh, no hay muchos espacios para poder expresar, ¿no? Expresar algo que está sintiendo. Entonces, desde la familia, generar espacios seguros donde uno pueda decir, sí, efectivamente, me siento triste, me siento mal, porque ese tipo de espacios te van a permitir después levantar la mano para decir, creo que ya no solamente estoy triste, algo más me está pasando, ¿no? Cuando ya hablamos de temas de depresión, porque la depresión, ¿qué es lo que hace? Aislarte. Lo que hace la persona con depresión, y dependiendo el grado de depresión, es aislarse, romper con la realidad. O sea, es ya no pedir apoyo. Entonces, lo que sucede es que ahora nosotros vemos la depresión cuando está en el nivel de depresión mayor, que es el nivel más fuerte, ¿no? Pero si nosotros tenemos estos espacios donde podemos compartir, donde nos sentimos seguros para decir algo, cuando la depresión esté en su inicio, que es la depresión leve, nosotros vamos a poder decir, algo más me está pasando, no sé bien qué es, no sé qué me sucede,
pero ya no estoy disfrutando algunas cosas. Entonces, ¿no? Algo está pasando. O sea, veamos, digamos, las familias no tienen cómo saber que eso se llama depresión, que puede estar pasando algo complicado, pero vas con un especialista, ¿no? Sabes que ir al psicólogo también es que es algo que hay que hablar. Ir al psicólogo no está mal. O sea, no es que porque estés loco o necesites pastillas o porque tu vida está desordenada, es que tienes que ir al psicólogo. Vas al psicólogo por salud mental, ¿no? Entonces, pedir apoyo o, digamos, en estos espacios donde se puede expresar algo, también reforzar el que pedir ayuda no está mal. O sea, uno viene a la tierra y aprende todo en el camino. Y para aprender, a veces tienes que levantar la mano, a veces tienes que decir, oye, no sé cómo se hace, pero, o sea, enséñame, dame una pista, porque no tengo idea. Eso no está mal, ¿no? Entonces, hacer ese tipo de cosas sí nos ayudarían ya después como adultos a poder resolver mejor. Ok, interesante respuesta, primo, muy, muy buena. Ahora, la pregunta 5 es, ¿cuáles son algunas estrategias efectivas para poder fomentar esta participación y la interacción entre los familiares y amigos? Ya, ok. Eh, depende mucho, porque, digamos, a veces las mismas familias no tienen muy presente lo que es salud mental, lo que significa fortalecer la salud mental o Ujú. acompañar digamos, el crecimiento de un adolescente en la construcción de su identidad, ¿no? Entonces, se necesita apoyo de afuera a veces, ¿no? Por ejemplo, en el colegio, ¿no? En la reunión de padres, la escuela de padres, parece mentira, pero esos espacios de acercamiento son bastante importantes, ¿no? Porque el papá ahí se puede enterar, los padres, ¿no? En general, se pueden enterar de que, uy, o sea, es importante hablar con el hijo de esto, ¿no? Es importante de preguntarle, hijo, ¿todo está bien? ¿No? A veces esa pregunta falta, ¿no? A veces nosotros tenemos que buscar a los hijos, decirle, oye, todo está bien, te sientes bien con esto, cómo te está yendo con lo otro. Si necesitas apoyo, dime, ¿no? O sea, no sé cómo resolverlo, pero bueno, de repente sea quien pedirle ayuda también, ¿no? Entonces, como acciones concretas, eh, poder ver institucionalmente dónde tenemos apoyo, ¿no? Si es en el colegio o de repente, bueno, a nivel de salud, digamos, como Estado todavía tenemos bastantes problemas, pero hay algunas ONGs que sí prestan mucho apoyo para poder tener estos espacios, para aprender cómo tener estos espacios. Identificar primero, ¿no? ¿De dónde nos podemos apoyar? A nivel de familia, ¿no? ¿Quién me puede apoyar? Ya tengo o mi pariente que es psicólogo, o de repente en el colegio, las escuelas de padres, o otro tipo de apoyo que uno pueda tener, ¿no? Identificar eso es lo principal. También identificar las redes de apoyo, ¿no? Por ejemplo, un adulto de 20 a 35 años, ¿qué tan consciente es de la red de apoyo con la que cuenta, ¿no? Digamos, ¿no? Se me, se me muere mi mamá, se me muere mi papá. ¿Soy consciente de con quién puedo hablar de algo? Esa es digamos, ese es un trabajo introspectivo que a veces no se realiza o que muchas veces no se realiza precisamente porque estamos alejados de las emociones, ¿no? Las emociones se resuelven solas, esas cosas se pasan solas, ¿no? O sea, no hay que hablar de eso, pero una vez que reconoces que sí, hay que hablar de eso, también identificar dónde puedo hablar de eso, con quién puedo hablar de eso, cuál es el espacio seguro para hablar de eso, ¿no? Que es una tarea también que requiere de visibilización a partir de, bueno, el trabajo que estás haciendo de una campaña social, que es un trabajo de visibilización de un problema, también es una acción concreta para poder atacar ese tipo de puntos, ¿no? Donde esta persona se puede dar cuenta, ¿no? De que tiene apoyo
de que cuenta con apoyo alrededor y a quiénes recurrir. Entonces, por ahí un poquito a través de la familia, a través de la visibilización y con los pares se vuelve un poco complicado porque como es un tema que no es visibilizado, o sea, los pares también no como que no tienen mucha idea de cómo, de cómo hablar del tema, de que es algo importante. Entonces, es primero empezar a visibilizarlo, ¿no? Para que se den cuenta y a partir de eso encontrar en qué espacios lo pueden hacer, ¿no? O sea, ¿qué es lo que sucede con los hombres, ¿no? Tienen espacios bien raros donde comparten, ¿no? Donde comparten o dicen, oh, me dejaron, o se terminó mi relación, oh, me robaron, oh, me estafaron, que son problemas que les suceden a todos, ¿no? Pero ¿dónde lo hacen? En el partido de fútbol, o cuando están en el billar, o cuando están caminando al paradero, que son esos espacios extraños donde comparten, ¿no? Entonces, visibilizar también que esos lugares, que son cortitos, pequeños, son espacios donde pueden compartir, ¿no? Y decir, oye, sí, la verdad es que me estafaron, pues, o sea, me dijeron, me llamaron por WhatsApp, me dijeron que me iban a ofrecer ganar plata sentado y puta, me quitaron mi plata, ¿no? Que es una, o sea, es algo que te pasa, y le pasa a un montón de gente, pero ¿quién lo dice? Pues, ¿no? O sea, ¿en qué momento lo dices? Entonces, identificar en qué espacios también se pueden decir, ¿no? O sea, también recomiendas que estos espacios no sean tampoco de microespacios y que también sean espacios ya un poco más, más, mejor pensados, por así decirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, si te estás yendo al paradero, como que es un breve espacio y estás en la calle, o sea, también como que te distraes, ¿no? Ujú. Lo que pasa es que como seres humanos nosotros tenemos necesidades, ¿no? Necesidades sociales. Entonces, nosotros tenemos una necesidad de hablar, de compartir. Entonces, la necesidad se expresa por algún lado. Si bien es cierto, uno tiene como cultura, ¿no? Lo aprendido de guardártelo, de no decirlo, por algún lado sale. Entonces, ¿dónde sale? En estos microespacios, ¿no? En el partido de fulbito, cuando termina el partido de fulbito y todos están conversando, o antes del partido, o cuando están en el billar, están jugando, o cuando se están yendo al paradero, o cuando están jugando play, ¿no? Ahora mucho sucede con los jóvenes que juegan en línea, se comunican a través están hablando de sus cosas a través de la llamada en el juego. ¿No? Entonces, identificar que estos microespacios son como el camino a abrirte, ¿no? Porque es como, por ahí sale, pero ahí nomás se queda, ¿no? Es como que tienes ganas, tienes mucha sed, pero te tomas un poquito de agua y dejas el resto de la botella, ¿no? Entonces, probablemente vas a seguir caminando, pero te va a volver a dar sed porque es una necesidad. Entonces, identificar que estos microespacios pueden ser espacios mejor estructurados, ¿no? Cuando uno quiere hablar de algo, ¿no? Ok, ok, está bueno. Ahora pasamos al bloque 3 que habla sobre la reflexión y la prevención. Esta es la pregunta 7 y dice, ¿qué estrategias se pueden utilizar para fomentar la reflexión y sobre todo el autoconocimiento? Ya. Uy, la reflexión. Uno de los problemas principales a nivel macro también del Perú es la educación, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que falta mucho desde que vamos creciendo como niños? Es cuestionar las cosas. El pensamiento crítico es algo que se va desarrollando, o sea, si es que tienes la suerte de estar en una universidad, lo puedes desarrollar ahí. Pero si eres un joven que, bueno, por circunstancias de la vida tuviste que empezar a trabajar o tuviste un oficio, el pensamiento crítico es un punto, digamos, que no ha sido trabajado y que continuará no siendo trabajado también, ¿no? Entonces, eh, fomentar la reflexión depende de mucho trabajo externo en realidad, porque hasta que esa persona que no ha tenido formación desde pequeño en pensamiento crítico, en cuestionarse las cosas, en reflexionar, en decir, uy, ay, ay, esto que hice, ¿habrá estado bien? ¿Y si no estaba bien? ¿Y si me equivoqué? O sea, porque cuántas veces las personas
reflexionan, ¿no? Miran hacia atrás, uy, esto debía hacerlo, no debía hacerlo, uy, no, creo que me equivoqué. Voy a pedir disculpas. ¿Alguien es capaz de pedir disculpas? ¿Cuántas personas son capaces de pedir disculpas? Entonces, es un, es un problema que, digamos, se viene arrastrando desde pequeño en nuestra sociedad, en la sociedad peruana y sobre todo en los niveles socioeconómicos más bajos, ¿no? Porque la educación es mala y la educación al ser mala también genera ciudadanos con poco pensamiento crítico, ¿no? Y como muestra principal de eso es ver a nuestro Congreso, ver a nuestros presidentes que están presos, ¿no? Porque no nos cuestionamos, no reflexionamos precisamente. Entonces, para poder fomentar la reflexión en esta población se requiere de muchas iniciativas externas en realidad. Primero, de visibilizar los problemas, ¿no? Que es el camino por donde hay que empezar. Hay cosas que no están bien, digámoslas, ¿no? Hay que visibilizarlas. Digamos, oye, sí puedes hablar, no está mal que no hables. El hecho de que hables de tus emociones no te hace menos hombre. No va a hacer que, este, que tú valgas menos, ¿no? O sea, visibilizar, ese es por donde tenemos que empezar. Y una vez visibilizado, plantear los temas, ¿no? Oye, si has perdido tu chamba, habla de eso, pues, ¿no? O sea, dime cómo te sientes, cómo la vas pasando. Ya, perdiste tu chamba y no encuentras chamba hace un año y estás buscando. Bueno, habla de eso también, ¿no? Coméntalo. Porque ¿qué sienten o sea, muchas veces las personas sienten que valen menos, que no están calificados, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero se lo guardan, pues no lo dicen. Entonces, una vez visibilizado, poner los temas sobre la mesa, ¿no? Que son cosas de las que hay que hablar. Y crear los espacios para poder conversarlo, para poder hablarlo. Dar la seguridad de que son espacios seguros, porque muchas veces también se tiene como que, uy, qué vergüenza, voy a decir esto, todo el mundo se va a enterar, ¿no? Entonces, dar la seguridad de que precisamente es un espacio seguro donde tú puedes hablar, te puedes expresar, decir las cosas y van a ser tratadas con respeto, ¿no? Como lo merecemos todos. Ok, primo, está muy bien. Ahora, te voy a hacer esta pregunta y me dices si es que sientes que ya se ha repetido. Pasamos a la Ok. siguiente. ¿Qué tipo de actividades o programas se pueden implementar en las escuelas u otros entornos para prevenir problemas de salud mental en los jóvenes varones? Ah, mira, a nivel de programas, sí, definitivamente es uno, o sea, antes de llegar al joven adulto, hay que trabajar desde el colegio, en realidad. En los colegios, sí, los programas, un programa es, muy bueno sería un programa de pensamiento crítico, precisamente, ¿no? Ujú, Tengamos o diseñemos durante todo el año escolar, ¿no? Lo dividimos en 2 semestres o como esté, yo creo que trimestres, bimestres, no me acuerdo, eh, con, digamos, en cada módulo tener un objetivo del módulo, ¿no? El primer módulo que esté diseñado para poder identificar cuál es una problemática de tu barrio, ¿no? Ya, identifiquemos, ¿no? El primer módulo, identificar la problemática del barrio. Durante esos 3 meses del módulo van a realizar una serie de actividades, van a tener reuniones a conversatorios para poner las ideas de lo que han visto. Más adelante, en el siguiente módulo, van a entrar en el debate. Debate, ¿por qué esto es planteado como un problema? ¿Por qué para ti es un problema? ¿Por qué para el otro no es un problema? ¿No? Una serie de debates. En el siguiente módulo van a tener una conclusión. ¿Qué es efectivamente un problema dentro de tu barrio? ¿No? Y en el último módulo van a tener una aplicación, ¿no? ¿Cómo podríamos solucionar el problema del barrio? Entonces, durante todo el año escolar, aplicaste un programa enfocado en pensamiento crítico que te va a ayudar a identificar, a cuestionar, a debatir, a concluir y a tener una acción concreta sobre esa problemática. Entonces,
durante un año has tenido al escolar dándose cuenta de que cuestionando las cosas uno puede tomar decisiones, puede tomar acciones que van a tener impacto. Entonces, eh, diseñar estos programas en los colegios es, de hecho, que es fundamental. Pensamiento crítico de todas maneras. Otro programa que también necesitamos es de gestión de emociones, precisamente, de lo que no se habla, ¿no? Generar o identificar que hay espacios seguros para la gestión emocional, ¿no? Que son cosas de las que hay que hablar. Y un programa que ya existe, que es la escuela de padres, que debe ser reforzada para que los padres asistan, ¿no? Que muchas veces la no asistencia de los padres es uno de los problemas de este tipo de programas, ¿no? Pero que es necesario porque los principales acompañantes de este futuro ciudadano es la familia nuclear. La familia nuclear le va a brindar el espacio seguro donde se puede expresar esta persona, donde pueda gestionar sus emociones, donde aprenda de que hablar de emociones, sentir, es algo necesario, no es algo que pueda relegar. Y que hacer eso le va a permitir tener mayores recursos emocionales, cognitivos, para poder tomar mejores decisiones en el futuro, ¿no? Entonces, creo que programa de pensamiento crítico, gestión de emociones y escuela de padres son tres que ayudarían muchísimo para poder prevenir problemas en el futuro, ¿no? Ujú. Bueno, y como tú dices, la base son los escolares, ¿no? Y por ejemplo, en nuestro caso, que ya somos más adultos, ¿crees conveniente que igual se desarrolle un programa o netamente tenemos que enfocarnos en la base, que vendrían a ser los escolares? ¿Qué opinas Eh, tú? lo que sucede es que el tratamiento es distinto, porque los escolares están en proceso de crecimiento, van a llegar a ser adolescentes y van a construir su identidad. Entonces es como que vas trabajando desde los cimientos. Pero ¿qué sucede? Cuando ya eres más adulto, tienes que trabajar abajo sobre lo que ya está creado, ¿no? Entonces ahí es más complicado porque hay más resistencias también al cambio, ¿no? Eh, muchas veces cuando uno habla de la gestión de emociones es como, oh, ¿por qué hablas de eso? ¿Eso qué importa? ¿No? O sea, a mí háblame de plata, háblame de conseguir de conseguir cosas que me generen éxito, que me generen mayores oportunidades. Hablar de eso, eso no tiene ningún sentido. Claro. Entonces, como es algo que no importa, lo primero que hay que hacer es hacer que importe, pues, ¿no? Hacerle ver que sí importa. Entonces, el tratamiento con las personas más adultas es visibilizar primero, visibilizar que algo ocurre, que hay un problema y que hay que hablar de eso, ¿no? Entonces, el tratamiento es distinto. Cuando son más pequeños, programas, ¿no? Para poder formar. Y cuando ya es adulto, primero visibilizar. Una vez visibilizado y teniendo conciencia de que es un problema, de algo que hay que hablar, ahí recién podemos pensar en un programa para esa persona adulta, ¿no? Wow, es todo un proceso lo que mencionas. O sea, no es Claro. algo de un año, probablemente tome 5 años incluso, ¿no? Y por eso también es que los procesos terapéuticos son largos, ¿no? O sea, las personas que por azares de la vida llegan a identificar que en realidad tienen un problema o que hay un problema y que tienen que tratar, acuden a un proceso terapéutico, ¿no? Ujú. Entonces, toma tiempo también el proceso terapéutico de poder ganar esas herramientas que no tenías, ¿no? Es como que alguien que nunca ha jugado fútbol desde que es niño, lo pongas a los 30 años a jugar pelota. ¿Cómo va a recibir la pelota esa persona? O sea, no la va a poder parar, se le va a ir para un costado, porque no tiene el expertise necesario. Pero a un niño que ha jugado pelota desde que es niño, si lo pones a jugar pelota a los 30 años, probablemente te va a parar la pelota mucho mejor, porque tiene mayor expertise, porque sabe cómo funciona, cómo desenvolverse. Entonces, funciona de una manera parecida. O sea, también hay que enfocarse en adaptar bien a la persona, por así decirlo, ¿no?
Eh, Nosotros somos seres sociales, entonces tenemos que adaptarnos al entorno, ¿no? Sino que, claro, como vamos creciendo, crecemos con mayores recursos o menores recursos, ¿no? Ujú. Con recursos me refiero a capacidad para gestionar tus emociones, para poder reflexionar, tener pensamiento crítico. Las personas que han crecido y no tienen gestión de emociones, no tienen pensamiento crítico, tienen mayores dificultades. Entonces, eh, de hecho que cuando tienes mayores dificultades, tu comportamiento va a ser más desadaptado. No te vas a adaptar tanto a la sociedad, ¿no? Entonces, va por ahí, ¿no? O sea, el cómo nos adaptamos va a depender mucho de las herramientas que tenemos también y que hemos formado. Ya, está bien. Ahora pasamos a la pregunta 9, que está dentro del bloque 3 de reflexión y prevención. Entonces es, ¿cómo se puede fomentar la colaboración entre diferentes sectores de la sociedad para abordar estos desafíos y mejorar la salud mental de los jóvenes varones? Ya. Bueno, ahí en realidad la sociedad civil tiene que tener mucha presencia, ¿no? Precisamente el trabajo de las ONGs, el trabajo de las universidades, son las que tienen mayor incidencia en la colaboración interinstitucional, que es lo que se necesita para poder generar programas, para poder visibilizar temas, ¿no? Eh, o sea, este tipo de colaboración de la sociedad civil es fundamental para poder sacar adelante cualquier tipo de iniciativa en realidad. Ok. O sea, es más un apoyo colectivo, ¿no? Entre las familias y la persona también. Exactamente. Bien. Ahora pasamos al bloque 4, que es la intervención y el apoyo. Ujú. Bien, ¿qué enfoques terapéuticos son más efectivos para abordar los problemas específicos de estos jóvenes? Ah, ya. Bueno, en realidad va a depender del tipo de problema, porque si son problemas, digamos, que no tienen una reacción inmediata, pueden ser procesos terapéuticos largos, ¿no? Puede ser psicoanálisis, puede ser el humanista existencial, pero si ya hay problemas que son muy inmediatos, tendríamos que hablar de un enfoque cognitivo-conductual, que tiene o que tiene, el tratamiento tiene eh, una respuesta mucho más rápida. ¿Por qué? Porque precisamente está muy enfocado en las tareas, ¿no? Por ejemplo, tú te vas a una terapia cognitivo-conductual y vas a tener tu cuadernito de incidencias, ¿no? Durante la semana exploté 3 veces de ira, ¿no? Entonces tú vas a apuntar ahí, exploté número 1, exploté número 2, exploté número 3, la hora en la que exploté y la situación en la que exploté. Y eso lo vas a trabajar en la sesión. ¿Por qué explotaste? ¿En qué situación? ¿En qué circunstancia? ¿Por qué hiciste esto? ¿Y qué es lo que se te venía a la cabeza? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esos 3 episodios, tú como objetivo en el mes, o el terapeuta como objetivo en el mes, va a tener que no sucedan 3, sino que suceda uno, o que no suceda, ¿no? Entonces, tiene un seguimiento mucho más cercano y el enfoque terapéutico tiene objetivos muy claros, ¿no? A diferencia de una terapia psicoanalítica o una terapia humanista existencial que no va a atacar el problema en este momento, sino cómo ese problema se arrastra desde atrás, ¿no? ¿Desde qué momento viene? Viene de tu niñez, viene de la adolescencia, viene de una pérdida de joven, porque porque se viene arrastrando desde esos momentos, ¿no? Entonces, el trabajo ahí es a largo plazo. Vas a encontrar a una persona que va a ir mejorando gradualmente, pero en el tiempo, no de forma tan inmediata como un cognitivo conductual. Ya, por ejemplo, si hablamos de temas de infancia o adolescencia, ¿este desencadenamiento se genera a causa de un factor o diversos factores? O, por ejemplo, puede haber un superdetonante. ¿Cómo es que se puede originar eso? Es de múltiples maneras, porque también depende de cuál es el problema, ¿no? Digamos, si es
un trastorno del humor, o digamos, un trastorno bipolar, que está dentro de los trastornos del humor, Ujú. eh, muchas veces esto es a partir de una dinámica ambivalente, ¿no? O sea, cómo desde la niñez hasta la adolescencia y adultez has tenido una comunicación ambivalente y la gestión de tus emociones ha sido ambivalente. Entonces, la ambivalencia es lo central en ese trastorno del humor futuro, ¿no? El trastorno bipolar, ¿no? Entonces, digamos, no hay un desencadenante, pero es una dinámica durante todo el proceso de crecimiento lo que ha generado eso. Ahora, puedes tener también un síndrome postraumático, ¿no? Que eso sí tiene un momento, ¿no? Digamos, ahorita nomás vi una noticia de a una señora que quisieron secuestrar. Totalmente seguro de que esa persona va a tener problemas después, cuando esté en espacios que le puedan sonar o puedan ser peligrosos, o de repente cuando no esté acompañada, o de repente cuando vea a personas caminar, le va a generar digamos, el síndrome postraumático es un trastorno de ansiedad. Le va a generar una ansiedad tal que probablemente la va a inmovilizar, ¿no? Entonces, ese problema sí tiene un factor desencadenante, uno solo, nada más. No es parte de una dinámica. Entonces, los problemas que nosotros presentemos en el futuro pueden ser de una dinámica o pueden ser de un factor desencadenante. Ok, excelente, excelente respuesta, muy, muy buena. Eh, Ahora pasamos a la pregunta 11 y dice así, ¿cuáles son algunas recomendaciones para los familiares y amigos que desean apoyar a un joven varón en su proceso de búsqueda de ayuda y tratamiento también? Ah, bueno, o sea, ahí es precisamente esforzarnos por darle un espacio seguro, porque se sienta seguro, ¿no? Digamos, cómo uno interpreta el espacio seguro no es algo tan físico, ¿no? No es como, oye, acá en el cuarto este es un espacio seguro, no, no tanto así, sino es como en el lugar en el que estamos, por ejemplo, caminando hacia el paradero, de repente esa persona siente que caminando hacia el paradero con esa otra persona que es su amigo o su amiga, es un espacio seguro para hablar, ¿no? Pero darle la seguridad, oye, acá puedes hablar de cualquier cosa, o conmigo puedes hablar de cualquier cosa. O sea, no es que algo esté bien o algo esté mal. Puedes hablar de cualquier cosa. Y por ejemplo, uno también tiene que abrirse, ¿no? Decir, mira, por ejemplo, a mí me ha pasado esto, ¿no? Y comentas, ¿no? Entonces, es como uno tiene que iniciar con el ejemplo, ¿no? Decir, no solamente decir es un espacio seguro, sino efectivamente, mira, te comparto esto porque siento que es un espacio seguro. Tú también puedes hacerlo. Entonces, darle ese espacio a alguien que busca ayuda le va a ayudar muchísimo. Y también, o sea, ya infiriendo con lo que tú mencionas, o sea, si bien en ese espacio seguro ya tú puedes relatar lo que tú sientes, puedes empezar con algunas ideas o problemas básicos, ¿no? Y luego ya puedes ir, no sé, quizás incrementando la intensidad de los problemas que cada uno ya va teniendo también, ¿no? O, Claro, claro, o sea, es gradual, o sea, no es que, no es que en una, dos conversaciones ya como que ya te abriste a todo el panorama, o sea, sí es algo que va a tomar su tiempo, ¿no? Va a tomar su tiempo de todas maneras. ok, ok, está bien. Ya, y la pregunta final es, ¿cómo se puede superar el estigma asociado a la salud mental en la sociedad y garantizar un ambiente de apoyo para los jóvenes varones que buscan ayuda? Recuerdo que mencionaste que es importante la visibilidad y el espacio seguro. ¿Crees que se pueda complementar con algunos otros elementos? Eh, a ver, digamos, la salud mental es un estigma por sí solo, ¿no? Orientado a cualquier tipo de problema. Salud mental significa que estás loco, o sea, ese es el estigma principal. Exacto. Entonces, ¿qué es lo que te dice la sociedad? Tú no puedes estar loco, pues, porque si tú estás loco, tú no vales, tú no vales para la sociedad, porque no eres un miembro productivo de la sociedad, pero estás loco, no puedes hacer nada, dependes de alguien, cuestas dinero.
No, si tú eres loco, eres como el loquito que está en la calle todo cochino porque ya no tiene nada que hacer en la sociedad. Entonces, ese es como el insight principal de lo que significa salud mental en nuestro país. Salud mental significa que tú estás loco y como estás loco, necesitas ayuda. Y como necesitas ayuda, eso está mal. Está mal porque si necesitas ayuda, tú no vales para la sociedad. No eres un miembro productivo para la sociedad. No es alguien que sume a la sociedad. Entonces, ese es el índice principal de lo que significa salud mental en nuestro país. Ahora, ¿cómo cambiamos eso? Ahí vamos. Hay muchas, muchas cosas por hacer en realidad. El trabajo interinstitucional, lo que hacen las ONGs, lo que hacen las universidades, lo que hacen los colectivos civiles para visibilizar el problema es súper importante. O sea, visibilizar es el paso principal, es lo primero que tenemos que hacer. Eh, la sociedad civil ahí tiene que hacer mucho. Y no solamente ONGs, universidades o colectivos, las empresas también, ¿no? Las empresas también están interesadas en poder visibilizar algunos temas, ¿no? Porque va conectando con sus clientes también, ¿no? Entonces, el trabajo interinstitucional es sumamente importante para poder visibilizar. Lo otro, a nivel de familia, también preocuparse porque salud mental no es un problema, sino es como irte al dentista, ¿no? Es como nosotros nos vamos al dentista cuando nos duele la muela, ¿no? Entonces, pero no solamente debería ser eso, sino que desde niños deberíamos ir al dentista, ¿no? Para prevenir, ¿no? Entonces, tener en cuenta que la salud mental también implica prevención, no es solamente atacar el problema, sino poder prevenir que algo suceda más adelante. Problemas de depresión, problemas de ansiedad, trastornos de personalidad también. Entonces, salud mental no es solamente que estés loco, sino que quiero tener una vida plena, quiero tener salud, ¿no? Y tener salud significa comer saludable, hacer ejercicio, ir a tu chequeo médico, ir al dentista que te revisen los dientes, ir al psicólogo también. ¿Por qué no? O sea, ¿por qué no parte de tu rutina para poder tener una salud en general es irte al psicólogo para ver, ¿no? Que todo esté ok, oye, sí, me siento. ¿Cómo te sientes ahorita? Pucha, no sé, o sea, ahorita estoy como normal, ¿no? Estoy tranquilo. Ya, pero ¿qué significa estar tranquilo? ¿Qué significa estar normal? Ahí empiezas a hablar. Ahí empiezas a profundizar, a hacer reflexión. ¿Me siento tranquilo? ¿Por qué no puedo decir que estoy bien? ¿Por qué no puedo decir que me siento feliz? ¿Por qué, por qué estoy tranquilo? ¿Por qué estoy normal? ¿Qué significa eso? Entonces, eh, para poder cambiar el estigma de salud mental, hay que hacer trabajo interinstitucional, trabajo desde el hogar, trabajo desde el colegio también, ¿no? Es poder generar estos espacios desde el colegio y también tener muchas campañas que deberían estar lideradas por el gobierno, en realidad, por el Estado. Es algo que falta mucho, pero haciendo presión desde la sociedad civil se puede lograr algo bueno también. Ok, primo, muchas gracias por todo tu conocimiento. Siento que has dado una buena perspectiva. De hecho, con mi grupo, si bien tenemos información, pero no contábamos con todas estas perspectivas sobre el tema de la visibilidad, encontrar el espacio seguro y sobre todo sentirse en una zona de confort con amigos, familia o con quien uno mejor lo aprecie, por así decirlo, ¿no? Y sobre todo también empezar con pequeñas acciones y expresarnos y dar nuestros problemas de a poquito, como tú mencionas también, gradualmente, ¿no? Ujú. Claro que sí. Sí, es un trabajo de largo aliento, en realidad no sucede de un día para otro, pero, o sea, ¿cuánto tiempo tenemos, o sea, pensando, ¿no? En el ser humano? Nosotros hemos sido como
diseñados para ser seres racionales, o digamos, la sociedad fue construida de manera racional. Nosotros empezamos a hablar de emociones hace 60 años. Entonces, estamos en el año 2023 y 60 años estamos hablando de emociones. ¿Cuánto nos falta por crecer todavía? ¿No? En Mm, 2000 años tenemos aviones, tenemos rascacielos, tenemos submarinos, etcétera. Entonces, si en 2000 años hemos conseguido eso, recién vamos 60 años hablando de salud mental, o sea, nos queda para largo todavía. está bien, está bien, primo, muchas gracias. Y bueno, esta información va a ser compartida con mis compañeros de la universidad. Ok, No hay ningún problema, ¿cierto? Todo ok. todo ok, no te preocupes, no hay problema. Ok, muchas gracias, primo, y ya estamos en contacto para la otra. Listo, que les vaya muy bien. Gracias, primo. Muchas gracias. Chao.